fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Estamos felices de estar nuevamente en casa, hoy súper full porque tenemos 2 reuniones solamente. Si usted tiene poco tiempo viniendo a Valiente, a las 12 tenemos una fiesta de bienvenida para los que quieren conocer más nuestra cultura y pertenecer a esta familia. Comenzamos la semana pasada una serie llamada Jesús en Acción y hoy vamos a hablar una vida de poder, basado en el libro de Marcos, escrito por Juan Marcos, dictado por el apóstol Pedro. Así que vamos a comenzar a leer en Marcos capítulo 1, versículo 14, dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Qué dice? Después de que encarcelaron a Juan. Juan era la voz que clamaba en el desierto. ¿Se recuerdan de ese que vino a aperturar el camino y que bautizó a Jesús? Juan es encarcelado. ¿Por quién? Por Herodes. Herodes era el gobernante del momento, del tiempo. Y Herodes había dejado a su esposa y se había metido a vivir ahora con la esposa de su hermano. Y Juan le dice: Herodes, eso es un pecado. Así que Herodes se molesta y encarcela a Juan por decirle la verdad. Y es que ciertamente hoy, con lo que vivimos, el mundo no quiere que le digamos su pecado. El mundo no quiere que le digamos: hey, eso está mal, no está bien ante los principios de la palabra de Dios. Por eso Juan capítulo 3 versículo 20 dice: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Hay gente que no nos va a querer no porque seamos malos, porque tal cosa, sino porque en nosotros hay una luz. Y temen de que sus obras malignas sean descubiertas. Gente que no se va a querer acercar a la luz por eso, porque no quieren que le digan lo mal que están haciendo. Por ejemplo, hoy como vemos el movimiento LGBTI, Z más Y, no sé qué tanto le van a agregar a esto. Ellos quieren, por ejemplo, que los respetemos, y yo respeto lo que ellos quieran hacer. Pero ellos dicen que hay que aceptarlos y te obligan a aceptarlos. Dice que hay una libertad, pero la libertad real es que me acepten a mí como soy y yo los acepto a ellos sin problema. Pero ellos quieren imponer que los aceptemos obligatoriamente. Y los aceptamos a ellos como personas, pero no aceptamos el pecado de ellos, que cambia totalmente todo. Como personas los amamos y oramos por ellos, pero no aceptamos el pecado que opera en ellos. Hay leyes que ya quieren imponer en diferentes países donde los pastores tienen que estar obligados a casar a este tipo de personas. Y si yo no deseo, entonces te van a llevar a la cárcel en algunos países. Entonces no pueden hablar de libertad cuando ellos realmente no lo dan. El mundo no quiere que le digamos su pecado, y es lo que dice la palabra de Dios. El versículo 15 dice: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Diga conmigo: el reino de Dios está cerca. ¿Y qué dice? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Eso es realmente el reino de Dios. El reino de Dios es que vivo los valores de Dios en mi vida. El reino de Dios es que yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que me establece la palabra de Dios y lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Eso es el verdadero reino de Dios. Y hay 2 cosas para aceptar el reino de Dios, y te lo dice el versículo. Lo primero es que hay que arrepentirse. ¿Tú quieres el reino de Dios en tu vida? Primero debemos arrepentirnos. Arrepentirnos es cambiar de dirección. Si algo estoy haciendo mal, debo cambiar de dirección, decir: esto no está bien, debo cambiar esto en mi vida. Y lo segundo que te dice allí es que crean las buenas nuevas, creen en el Señor Jesús, creen en su palabra. Entonces el reino de Dios comienza con arrepentimiento y creer de que Él es el Hijo de Dios. Y eso quiere Dios para nuestras vidas. Que el reino de Dios venga sobre nosotros. Ese es el deseo del Padre, que su reino nos gobierne. Pero debemos arrepentirnos. Hay cosas que tú y yo hemos hecho o estamos haciendo, no sé si lo estás viviendo, y sabes que no estás bien. Hoy Dios te hace un llamado de decir: hey, cambia de dirección, no está bien, arrepiéntete.
porque el reino de Dios está cerca. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Diga conmigo, el reino de Dios es de poder. Y de esto se trata el reino de Dios, no es solamente de palabra. Porque hay personas que de palabra son buenos creyentes, pero su vida de poder muestran todo lo contrario. No hay poder, el poder te transforma, el poder te cambia, el poder te hace vivir de una forma diferente. El poder hace cosas diferentes en tu vida. Mira, Jesús no vino a traernos una nueva religión, Él vino a traernos el poder de Dios a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Él no vino a decir, hey, otra religión más. No, Él vino a decirte, hey, quiero que vivas una vida de poder por medio del Espíritu Santo. Y si Jesús, siendo Dios, requirió al Espíritu Santo, eso significa que tú y yo lo necesitamos mucho más. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios cada día. Y quiero mostrarte qué sucede cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas y cuando vivimos una vida de poder. Lo primero que sucede es que tenemos un poder para llamar. Poder para llamar. Versículo 16 al 20 dice, pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Poder para llamar. Estos hombres apenas conocían, estaban conociendo a Jesús. No habían escuchado quizás de Él, no habían hablado con Él, pero había un poder en Jesús para llamar. Y cuando Jesús le dice, hey, vénganse conmigo, automáticamente ellos dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. Note algo importante, no estaban dormidos, no estaban jugando PlayStation, no estaban viendo Netflix, estaban trabajando. Dice que los hijos de Zebedeo tenían jornaleros, es decir, tenían empleados. Y dejaron todo para seguir a Jesús. Si algo tú y yo debemos tomar hoy es que debemos seguir a Jesús. Que Jesús sea el primordial en nuestras vidas. Que Jesús sea lo primero en nosotros. Estos hombres apenas escucharon la voz de Jesús, dijeron, vamos a seguirlo. Dejaron todo. Hoy el Señor te está diciendo, hey, debes dejar muchas cosas para seguirme a mí. No es que mañana vas a dejar tu trabajo. No es que mañana el Señor me está llamando a dejar todo. No, ojo. Entiéndase muy bien lo que quiere decir. Cosas que no te acercan al Señor, debes dejarlas para acercarte más al Señor. A eso se refiere. Debes que Jesús sea el primero. Estos hijos de Zebedeo dejaron a su padre. Y la Biblia dice que quien no es capaz de dejar padre, madre, hijos, hermanos, por mí, no es digno de seguirme. Y estos mensajes no son de muchos likes, pero son de los que nos mueven el piso un poco para hacernos volver al encuentro con Dios. Hay cosas que debes dejar para seguir a Jesús. Jesús no dijo, hey, vengan, síganme y los haré ricos. Jesús no dijo, hey, vénganme y los haré multimillonarios, los haré tener una vida plena. Jesús no dijo, vengan conmigo y vivirán felices todos los días. Jesús dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Le dijo a estos hombres, a Pedro, Simón, Juan. Es decir, Jesús le dijo, ustedes me van a seguir, ahora van a tener más trabajo. Van a dejar de pescar pescaditos del mar y van a pescar vidas para transformar generaciones. Y qué poderoso es esto, que el Señor nos llame, porque lo que tú y yo hacemos al transformar vidas, cambiamos generaciones enteras. Eso sucedió en mi vida. Mira, mi abuela conoció el Evangelio. Y gracias a la decisión de mi abuela, mi mamá siguió los caminos de mi abuela y yo sigo los caminos de mamá. Pero soy el primero en ser pastor en todas mis generaciones. Pero mi generación ha comenzado a cambiar porque crecí en una generación machista, apureños, machistas. Mi papá con más de 20 y tantos hijos de diferentes mujeres.
no nos daba amor absolutamente para nada, porque no había conocido amor. Pero yo cuando llegué a Jesús, primero que venía en mí la raíz de traer maldiciones. Por ejemplo, yo crecí donde mi papá golpeaba a mi mamá y era normal. Y para mí eso era normal. El primer año de matrimonio yo llegué a golpear a mi esposa un par de veces. Porque eso es lo que yo había aprendido. Hasta que un día, una noche, le dije: Señor, yo quiero que me cambie. Yo no quiero seguir haciendo lo mismo porque yo odio lo que hacía mi papá. Pero yo quiero que tú cambies esto en mí, porque yo no quiero golpear a mi mujer. Yo quiero tener un matrimonio estable, un matrimonio feliz. Quiero honrarte con mi vida, con mi familia. Porque el testimonio que yo veía de mi familia alrededor eran familias disfuncionales, matrimonios que no eran establecidos, tenían una esposa pero tenían amantes. Pero yo dije: yo no quiero ser eso, yo quiero vivir una vida diferente, Dios. Y esa noche me rendí ante el Señor y le dije: yo quiero que tu poder venga a mi vida. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios, tengo años, ya 11 años, porque ya tengo 12 años de casado, que no sé lo que es golpear a mi esposa, y nunca más lo voy a hacer, porque yo dije: voy a cambiar el rumbo de mi generación. Pero no lo hice solo, lo hice con la ayuda del Espíritu Santo. Hay cosas en ti, en mí, que tú y yo solo no vamos a cambiar, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos cambiar, porque el poder de Dios nos cambia para cambiar generaciones enteras. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y lo que yo no había recibido lo comencé a dar con mi papá. Le comencé a mostrar el amor de Dios. Le comencé a decir: viejo, te amo, cuando él nunca me dijo te amo. Ahora le regalé un teléfono con WhatsApp, y eso es lo más peligroso que hay para un viejo adulto. Todos los días me manda corazoncitos y cositas. Y yo está muy amoroso después de viejo. Pero sembré en él. Tú y yo podemos cambiar generaciones enteras. Alguien no me puede decir a mí: no, pero es que mi familia es así y así vamos a seguir. Es porque tú quieres, porque tú y yo estamos para cortar maldiciones en nuestra familia y decir: mi familia era así, pero yo voy a cambiar el rumbo de mis generaciones, porque en Jesús lo podemos cambiar. En Jesús lo podemos hacer. Me encanta, porque es como que sentí que Dios me dijo: hey, ahora vas a ser pescador de hombres, vas a pescar gente para mí. Entonces Dios nos da el poder para llamar. Lo segundo es que viene poder para enseñar. El versículo 21 y 22 dice: entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga. Nótese, todos los sábados asistían a la sinagoga. Jesús fielmente iba a la sinagoga a aprender. Habla una vida de congregación, de ir, de pertenecer a una comunidad. Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, se congregaba en la sinagoga. Y usted y yo por eso venimos. No lo hacemos los sábados, lo hacemos los domingos. Pero es importante venir, porque aquí recibimos para seguir siendo empoderados por Dios. Eso de tener una relación: no, yo conozco al Señor, yo tengo una relación solo con Él, pero no quiero nada con la iglesia. Eso es falso. Porque si Dios lo hubiese querido así, desde el principio lo hubiese marcado así. Pero Él nos enseñó el poder de ir a congregarnos, yendo a la sinagoga. Y se puso a enseñar, dice. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Hay una gran diferencia cuando enseñas lo que sabes a cuando enseñas con el poder del Espíritu Santo. La gente va a decir: hey, no sé qué tienes tú, pero hay algo diferente en ti. Te va a escuchar y va a decir: hay algo diferente. Porque una cosa es enseñar. Mira, cuando tienes el poder de Dios, la gente te va a escuchar. Y la gente va a decir: hey, yo quiero escucharte, ¿qué tienes que decirme? Porque enseñamos, nos da el poder para enseñar. Lo tercero es que nos da el poder para liberar. Versículo 23 al 28 dice: de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, una enseñanza nueva. Pues lo hace con autoridad
Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Cuando tienes el poder de Dios en tu vida, tenemos la autoridad para sacar demonios. Ahora, si usted no tiene el poder de Dios, no se ponga cómico, porque el demonio sabe quién es usted. El demonio le dijo: yo sé quién eres tú, el Hijo de Dios. Mire, yo he visto cristianos que han ido a sacar demonios y salen más golpeados. Porque cuando va le dice el demonio: ¿qué vas a reprender tú? Que tienes otra mujer. Mentiroso. Y dice: ese demonio es un demonio mentiroso. Los demonios son mentirosos. No, el demonio a veces dice la verdad. El Señor no se puso a hablar con el demonio. No le dijo: hey, ¿cómo te llamas tú? Hey, vamos a bebernos un café. Porque hay cristianos que les gusta hablar con los demonios. Vamos a bebernos un café. ¿De dónde vienes? ¿Quién te mandó? No, Jesús le dijo: cállate, sal de ese cuerpo. Y enseguida obedeció. Porque cuando tienes la autoridad, obedece. Tampoco le dijo Jesús: ¡fuera! No, los demonios no son sordos. Ellos escuchan bien. Lo que hay que tener es autoridad. Usted no se da cuenta que muchas veces en la casa comenzamos a pelear sin sentido. Y son ataques demoníacos. Comienzas a pelear con tu esposo, con tu esposa, y tú dices: ¿qué es esto? Es un ataque del diablo. Ahí tienes que pararte y decir: en el nombre de Jesús. Pero eso sí, no le vaya a decir como le dije una vez a mi esposa. Le dije: en el nombre de Jesús, demonio, sal fuera de ese cuerpo. Porque ahí sí se endemonió. Ahí sí la cosa se me puso grave. No haga eso, por el amor de Dios, porque va a salir muy golpeado. No, tiene que irse a un lugar apartado en el nombre de Jesús, Señor. Todo lo que hay operando en mi casa lo echo fuera en el nombre de Jesús, porque en esta casa quien gobierna eres tú, Padre. En esta casa la única autoridad la tiene el Espíritu Santo de Dios. No necesita llamar al pastor: ay, pastor, se están abriendo las puertas, el techo, escucho ladridos. Pastor, venga a orar. No, los pastores no somos cazafantasmas. Si usted es hijo de Dios, usted tiene autoridad para decirle a cualquier demonio: en el nombre de Jesús, se sale fuera, porque en esta casa gobierna el Espíritu Santo. Y el demonio va a obedecer si usted está lleno del poder de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús por eso. Levante su mano al cielo y diga: yo tengo el poder de Dios para sacar demonios. Ay, prepárese pues. Mire, es cosa tremenda. Yo recuerdo una vez que iba manejando por allá por Mañongo, por Farmatodo, y viene un carro detrás de otro y vienen casi que chocándose, y el otro gritándole al otro. Yo dije: este es un acto demoníaco. Y en la esquina se paró uno y se le atravesó el otro. Yo me bajo con la autoridad del cielo y digo: en el nombre de Jesús sujeto todo demonio. Y le dije, le puse la mano al capó de uno de los carros y le dije: en el nombre de Jesús te quedas tranquilo. Tú no ves que andas con tu esposa y estás exponiendo a tu familia. El hombre reaccionó como diciendo: ¿qué estoy haciendo? Mi hijo, hermano, de verdad, gracias por ayudarme. Porque muchas veces la gente es poseída y hace cosas que ellos no esperaban hacer. Pero es el diablo, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir, dice la palabra de Dios. El diablo no vino aquí a vernos jugar. El diablo vino a matarnos. El diablo no quiere ver tu matrimonio saludable. El diablo no quiere ver tu familia bendecida. Pero la palabra de Dios también me dice que Dios vino para restaurar, para sanar, para amar, para liberar, para traer bendición y no maldición. Dale un fuerte aplauso a Él. En Dios tenemos la autoridad. Mira, Marcos 16:17 dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Ese es el poder del Espíritu Santo, el bautismo en lengua. Tenemos la autoridad. Tenemos la autoridad. Ahora, no le vaya a pasar como a uno de nuestros vigilantes. Anoche estábamos ensayando y yo recojo todo, salimos y mi hija se quedó allá arriba en el último salón de baby. Y estaba el vigilante, entró, yo lo cerré, me voy, chao. Y nos quedamos afuera como hablando. Y cuando recordamos, mi hija se quedó adentro. Como 10 minutos después, cuando vengo, el vigilante está aquí de color blanco, cuando era negro.
Me dice, no, pastor, esa muchacha me asustó porque yo vi la puerta abriéndose lentamente. Y yo dije, aquí fue, ¿para dónde agarro yo aquí encerrado? Claro, no se asuste. ¿Cuántos hombres aquí astutos hay? Llenos de poder, que le dicen a su esposa, escuché una bulla, vaya usted, mi amor, en el nombre de Jesús. Hay esposos así, que dicen, hey, escuché algo. No, tengo sueños, sépase a ser loco. Le dicen, vaya usted. Mi esposa tiene el don de ver muchos espíritus, muchos demonios. Y a veces cuando vamos a hoteles me dicen, mira, estoy viendo tal cosa. Y yo, ay, mi amor, déjalos tranquilos, yo estoy durmiendo, que no me moleste. Porque hay lugares que han sido designados para Satanás. Los hoteles baratongos, hay demonios hasta más no poder. Porque lo que hay es adulterio, fornicación. Así que no pague hotel barato porque va a perder la plata. Hay lugares, tú no ves que hay lugares donde siempre hay accidentes. Hay maldiciones que hay que reprender en el nombre de Jesús. Siempre, por ejemplo, en el distribuidor de Mañongo siempre hay accidentes. Yo siempre estoy orando allí. Digo, todo demonio de muerte que hay aquí lo sacamos en el nombre de Jesús. Cada vez que yo vivía ahí en un apartamento y de ahí veía cada vez accidentes. Y gracias a Dios comenzamos a ver que eso comenzó a bajar. Hay cosas que tú tienes la autoridad de cortar en el nombre de Jesús. Número 4, tienes poder para sanar. 29 al 34 dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Jesús la sanó al instante. Por eso dicen que Pedro negó a Jesús, porque en vez de ir ahora para que se llevara a la suegra, la sanó. Le dejó la cruz clavada. Y por eso Pedro le dijo, me voy a vengar de ti, Jesús. Pero me llama la atención esto, que esta mujer estaba enferma, pero ¿qué sucedió cuando fue sanada? Dice que enseguida se puso ¿a qué? A servirle. El Señor no te sana solamente por sanar. El Señor te sana para que vivas una vida para Él, para que sirvas a otros, para que seas de bendición a otros. Y en este tiempo Dios está sanando gente, pero para que vivan una vida para Él. Tengo una amiga que le dio COVID en Brasil. Entró en terapia intensiva, 7 meses de embarazo. Le sacan el bebé. Dicen, si alguno de los dos vive es un milagro, pero no creemos que puedan vivir. Comenzamos a orar, muchas iglesias amigas que la conocemos. Una muchacha muy joven, 30 años. Dijimos, declaramos el poder de la vida. Su bebé, creo que se llama Noah, vivió. Y lo más tremendo, después de 3-4 semanas, ella en terapia intensiva, el Señor la sacó en victoria. Salió caminando del hospital sin ninguna secuela. Los médicos aún no se lo creen, pero eso hace el poder de Dios. El poder de Dios hace todo posible. Dale un fuerte aplauso a Él. Para Dios no hay nada imposible. Entubada, bajó muy poco de peso. Los médicos dicen es imposible, tenía que haber bajado tantos kilos y perdió fue muy poco. Es que el poder de la oración es extraordinario. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Entonces dice que comenzó y sirvió. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Cuando vieron que sanó a la suegra, dijeron, hay que llevarla a todo el mundo. Si fue capaz de sanar a esta suegra, imagínense. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaban hablar porque sabía quién era Él. Se da cuenta que nuevamente lo dice, no los dejaba hablar. Jesús no se ponía a conversar con los demonios. Creyentes que creen que, ay, voy a preguntarle, a ver, ¿de dónde viene? ¿Quién te mandó? ¿Quién lo va a mandar a Satanás? Su trabajo no es preguntarle, su trabajo es decirle, salga afuera en el nombre de Jesús. Ese es su trabajo. Marcos 16-18 dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dígame si esta enfermedad no es diabólica, porque no podemos poner la mano sobre los enfermos. Pues tiene riesgo.
Pero déjeme decirle algo, yo he tenido tanto contacto con gente que ha tenido COVID, impresionante, cantidad de gente que converso con ellos, comparto con ellos, pastor, tengo COVID un día después, 2 días después, y yo nunca me he asustado. Digo, bueno, Señor, estoy en tus manos, si me toca, me toca, pero si no, tú me guardas, y Dios me ha guardado hasta el momento, y no he tenido miedo de orar por los enfermos, de pararme en los hospitales, de ir a casa y pararnos afuera, porque el poder de Jesús está en nosotros para que los que están batallando entre la vida y la muerte tengan vida en el nombre de Jesús. Porque este es un demonio que vino para matar, pero el poder de Jesús vino para dar vida. Levante su mano al cielo y diga: en mis manos está el poder para orar por otros y sean sanados. No tengas temor de eso. Número 5, poder para orar. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, muy de madrugada, a las 11 de la mañana. No, estaba oscuro. Jesús se levantó, diga conmigo, se levantó. Esa es la primera acción al orar. Debes levantarte, porque uno dice 5 minutos más y perdiste. ¿Sí o no? Yo digo 5 minutos es el número del diablo. Porque no sé por qué uno dice siempre 5 minutos. Uno no dice 2 minutos, 3 minutos. Mayormente, no sé por qué, el consciente te dice 5 minutos. Y no te levantes y cuando te das cuenta, ay, son las 7 de la mañana, voy a llegar tarde al trabajo, y no te dio tiempo de tener intimidad con Dios. Dice: muy de madrugada se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La mayoría de nosotros luchamos con orar, no es natural. No es que, ay, hoy tengo ganas de orar. Luchamos. Mira, si nosotros tuviéramos el deseo de orar como el deseo de comer, muchos serían muy gordos espirituales. Si así como comemos y nos da hambre, tuviéramos el deseo de orar, sería una vida poderosa. Pero esto requiere disciplina, carácter. El orar es una disciplina y es un carácter. Es decir, tengo que pelear con mi cuerpo a decirle: párate a orar. No es que tu cuerpo te va a parar y te va a decir: ay, te toca orar. No, el cuerpo siempre nos pide descanso. Aunque usted no haga nada, su cuerpo le dice: descansa. ¿No le ha pasado que usted duerme y se despierta y está cansado de dormir y quiere seguir durmiendo? Romanos 8:26 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo nos ayuda, nos despierta para que oremos. Antes de dormir yo le digo: Espíritu Santo, despiértame, tú eres mi mejor alarma. Y me despierta. A veces obedezco, a veces no. Es la verdad. A veces le digo: Espíritu Santo, un poquito más de sueño. Y cuando me despierto, 7, ay, Dios mío, se fue el tiempo. Pero hay que accionar, en levantarse a orar. Lo sexto, poder para vivir enfocado. Versículos 36 al 39 dice: Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Vea lo que estaba sucediendo con Jesús. O sea, era la estrella en ese momento, en ese lugar. Dice: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Una vida de enfoque. Jesús dijo: yo no he venido para que me aplaudan, no he venido para ser la estrella de esta ciudad, de este momento. Yo he venido para predicar. Él se hubiese quedado allí, lo hubiesen tratado muy bien, porque ya todo el mundo sabía que tenía poder. Y si hubiese estado cómodo, le iban a ofrecer buena comida, un buen vino, la iba a pasar súper bien, todos lo iban a amar y lo iban a querer. Pero él dijo: hey, mi enfoque es hacer la voluntad de mi Padre. Y mi Padre no me mandó aquí para que me traten bien. Mi Padre no me mandó aquí para estar súper cómodo. Mi Padre me mandó para predicar. Te habla de una vida de enfoque. Tú y yo debemos enfocarnos en el propósito de Dios. Debemos enfocar en nuestra vida, en el llamado de Dios para nosotros. Hay personas que no saben cuál es su llamado en la vida. Debes orar y decirle: Señor, ¿qué tú quieres para mi vida? Quizás Dios te dice, como algunos: vas a ser chef. Bueno, tienes una capacidad de relacionarte con gente y a través de la comida hablar a otros de Jesús.
Cuando te digan, hey, ¿por qué cocinas tan espectacular? Bueno, porque la gracia de Dios está sobre mi vida. Yo tengo aquí a Luis Mora, que hace unas paredes espectaculares y va a lugares donde yo no puedo ir, a casas donde yo no puedo entrar, pero él sí, por su trabajo. Y cada vez que está trabajando allí, está orando sobre esa casa. ¿Te das cuenta el poder? Decirle, Señor, ¿cuál es mi llamado? Dios te va a decir quizás, bueno, tu llamado es el negocio. Ok, a través del negocio puedo hablar a otros de ti. Enfocarte. Hay gente que no se enfoca. Hoy tiene un trabajo, mañana otro, cualquier cosa para sobrevivir. No. Deje buscar cuál es el enfoque que Dios quiere para tu vida. Pero lo primordial, siempre ten el enfoque en lo eterno, en saber que esta tierra no viniste solamente para llenar un hueco más, no viniste para llenar otro más y estar aquí de sobra. Tú viniste con un propósito de Dios y debes descubrir cuál es el propósito de Dios tuyo aquí en la tierra. Y cuando cumplimos el propósito de Dios, vivimos una vida realmente plena, porque hacemos la voluntad de nuestro Padre. Dale un fuerte aplauso a Él, por favor. Haz la voluntad de Dios. Donde quiera que estés, cumple el propósito de Dios. La gente que Dios te ponga al frente, háblale de Jesús con sabiduría. Hace un par de semanas Gustavo hablaba de la sabiduría. Es con sabiduría, tampoco es que vas a llegar y arrepiéntate ahora, pecador. No, con sabiduría, con amor, con actos de amor. Lo séptimo, poder para ser compasivo. Este es el último punto. Jesús tuvo el poder para ser compasivo. En el versículo 40-42 dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. La lepra era una enfermedad terrible para el momento. Era la peor enfermedad. Si tocabas a una persona con lepra, te contagiabas automáticamente. La gente con lepra no podía vivir dentro de la ciudad, tenía que vivir a las afueras, como unos mendigos. Nadie quería estar cerca de ellos. Tenían que cargar una campanita. Y en la ciudad había gente que cuidaba y tenía una campanita. Cuando tocaba la campanita significa que viene un leproso, apártense todo el mundo, nadie se acerque a él. O sea, eran como un desecho los leprosos. Y se le acerca y le dice: su vida era una vida sufrida, una vida de tormento, porque nadie quiere enfermarse. Y le dice: si quieres. Ni siquiera dijo: hey, sáname. Fue un hombre muy entendido. Le dijo: si quieres. Pero ¿qué dice? Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús hizo lo que no se podía hacer. No podías tocar al leproso porque quedas contagiado. Jesús tocó al leproso, le puso la mano, rompió la regla. Jesús, hey, voy a hacer todo lo contrario. Tocó al leproso y lo sanó. Mira, quiero decirte algo: todo lo que toca Jesús es sanado, es restaurado y es bendecido. Quizás hay cosas que te han alejado, pero déjame decirte, hoy Jesús viene para tocarnos, para sanarnos, para restaurarnos y para darnos un futuro victorioso. Mira, Jesús cambió la historia de este hombre, porque no solamente fue que lo sanó de su enfermedad, sino que sucedió algo. Fue sanado en su familia porque podía volver nuevamente a su casa. Él no podía vivir en su casa con su familia. Quizás tenía hijos, tenía esposa y estaba sufriendo. Pero Jesús, al sanarlo físicamente de la lepra, le estaba diciendo: ahora puedes volver a tu casa. No solamente eso, sino que lo sanó socialmente. Ahora podía estar entre la sociedad. Ya no iba a ser rechazado. Ya no iba a tocar la campanita diciendo: aquí llegué y todo el mundo apártese. Ya podía estar tranquilo entre la multitud. Wow. Y lo tercero, que Jesús lo sanó económicamente, porque ahora podía trabajar, podía generar recursos. Porque ser leproso no tenías ninguna opción, solamente eras una basura. Pero Jesús le dio dignidad a este hombre. Y Jesús siempre nos da dignidad a nosotros, nos ha dignificado. Hay cosas que quizás tú y yo no calificamos, pero en Jesús hemos calificado, porque Jesús viene siempre para darnos dignidad. El reino de Dios siempre va a venir para impactar
cada área de nuestras vidas. Cuando el reino de Dios llega a tu vida, no te cambia solamente algunas cosas, te cambia todo para bien y para mejor. No es que en algunas cosas, bueno, aquí estoy, no, en esta área Dios no hizo. No, si realmente te metes con el Padre, comienzas a vivir bajo su poder, todo te lo va a cambiar el Señor. Todo. Porque el Señor hace la obra completa. Dice que Él perfecciona. O sea, lo que Él comienza, lo termina y lo termina bien. Dios no deja nada a media. Dios todo lo hace completo. Iglesia, amigo que estás aquí en esta mañana, que nos visitas hoy por primera vez, Dios quiere que tengas una vida de poder para que cambies generaciones enteras. En nosotros está la capacidad y el poder de cambiar el rumbo de nuestras generaciones para bien. Cada vez nos acercamos a cosas peores. Hombres que no son fieles a sus esposas, mujeres que son un desastre, hijos sin paternidad, sin amor, sin rumbo. Pero tú y yo podemos cambiar el destino de nuestras generaciones para bien y para mejor. Yo digo algo, yo estoy criando a mis hijos hoy en los valores de Dios y no me avergüenzo, porque sé que dentro de 20, 30 años mis hijos van a ser envidiados por otros que no van a tener hogares saludables, porque he criado a mis hijos bajo un hogar saludable y eso es lo que ellos van a tener en el nombre de Jesús. Mi hijo será esposo de una sola mujer y mi hija será esposa de un solo hombre. Tendrán hijos saludables y eso es lo que va a suceder con cada uno de los que estamos aquí en esta sala. Nuestros hijos vivirán hogares de bendición y saludables porque lo estamos criando en el mejor camino, que es el camino del Señor. Y dice que siembra en Él cuando son pequeños y aun cuando fueren viejos no se apartarán de la palabra de Dios. Todos vivimos tentaciones. Como hombre soy tentado, porque no crea usted que por ser pastor soy santo. No, soy humano, pero tengo el poder de Dios para aguantar la tentación y eso lo cambia todo. Y cada vez que el diablo quiere tentarme con mujeres bonitas y con cosas, con dinero, lo que sea, recuerdo que tengo un propósito eterno y que no voy a dañar mi destino por una cuestión de momento, porque más importante es el destino, porque la brecha que yo abra, para bien o para mal, va a afectar a mis generaciones. Y yo he decidido abrir brecha de bendición para mis hijos, para que ellos cosechen bendición y no cosechen maldición. Tú y yo estamos para sembrar brechas de bendición, para que nuestras generaciones reciban brechas de bendición, que ellos mañana puedan decir: papá, mamá me enseñaron esto, y es lo más valioso, es lo más digno. Marcos nos muestra que podemos vivir una vida en el poder de Dios y en la acción de Dios. Este libro nos va a ir enseñando las cosas rápidas de Jesús. ¿Te diste cuenta? Hubo sanidades, hubo liberación, hubo restauración en un solo capítulo. Porque tú y yo podemos tener esa autoridad, y tenemos la autoridad para cambiar rumbos y destinos. Ponte de pies, déjame orar por ti. Y vamos a orar específicamente que el poder de Dios venga a nuestras vidas. Que el poder de Dios venga a nosotros, que podamos conocer el poder de Dios, que podamos conocer a un Dios que restaura, a un Dios nos llama a no vivir una vida religiosa, porque muchos han asistido a iglesia, pero sus vidas no han cambiado. Dios te dice: hey, es hora de arrepentirse y que el gobierno de Dios venga a ti, que cambies, porque el reino de Dios se acerca. Estos son mensajes que nos mueven la mata, como decimos, pero para bien, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Levanta tu mano al cielo, cierra tus ojos y solamente dile: Espíritu Santo, quiero conocerte. Dile: Espíritu Santo, quiero conocer tu poder, quiero vivir una vida de poder, quiero provocar poder, Señor, para vivir enfocado. Quiero tener poder para poder llamar a otros para ti. Quiero tener poder para traer enseñanza de bendición a gente que tú me pones en el trabajo, que buscan consejo, y que tú me pones la palabra en mi boca para hablarles. Quiero tener el poder para liberar, para sanar. Quiero tener el poder para orar, para vivir en pecado, y el poder para ser compasivo en este mundo de tanto egoísmo, de tanta maldad. Quiero ser compasivo, tener un corazón que ama a las personas, que ama a la gente, porque después de ti, Padre, lo más importante es la gente.
Pues tú me dijiste en el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero vivir en esta vida de poder, Señor. Hoy clamamos que queremos vivir una vida de poder, y no lo podemos hacer sin ti, Espíritu Santo. Por lo tanto, te llamamos a nuestras vidas. Espíritu Santo, ven para darnos una vida de poder. Y si tú has venido por primera vez hoy, quieres acercarte a Jesús, tener una relación con Él, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. No es para entrar en una religión, es para vivir una vida de poder a través de Jesús. Y toda la iglesia repite esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, en esta mañana te recibo como mi Señor y Salvador. Declaro que tengo una vida de poder. A partir de ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Tu sangre me ha limpiado de todo pecado y viviré bajo el gobierno del reino de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has venido por primera vez y has hecho esta oración por primera vez, has estado apartado y no has estado conectado con Dios, y has dicho: hoy yo tomo esta decisión, no para entrar en una religión, sino para una vida de poder, de una relación personal con Jesús. Si tú has hecho esta oración, levántame tu mano. Quiero orar por ti. Dios te bendiga, María Jesús. Dios te bendiga, Manuel, tu esposa. Dios te bendiga. 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 Ahí con su manito levantada, Señor, oramos por cada uno de ellos. Que ellos puedan vivir una vida de poder, una vida de bendición, donde puedan ver milagros extraordinarios y puedan ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Poder de Dios en nosotros.